enaltezca, coronado de toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte, grande, fuerte, nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este momento maravilloso, Señor, que usted nos da. Sí, Señor, para alabarle, para adorarle, para escuchar su palabra, Señor. Y más en este tiempo, Padre, que necesitamos cada vez más de usted, Padre amado. Le rogamos, le suplicamos, Señor, que en esta hora sea usted, Señor, ministrándonos a cada uno de nosotros. Sí, Señor, sea usando usted, mi Dios, a nuestro hermano Steve, para que su palabra fluya, Señor. Y abracemos ese mensaje, Señor, para edificación a cada uno de nuestros cuerpos, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo maravilloso. Nos encomendamos a usted, nos entregamos, Señor, completamente a su voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Padre Celestial, Padre Eterno, me pongo ante tu santa presencia, Padre Celestial. Primeramente, Padre Celestial, para pedir que a cada uno de nosotros perdones todo, conociendo que de una manera o de otra manera fallamos delante de ti, Padre Celestial. Levántanos, Padre Celestial, en este momento le clamamos que tú uses mi vida para transmitir tu palabra, no por lo que soy, sino a pesar de lo que soy, Padre Celestial. Reconozco que en tu santa presencia solo soy, Padre Celestial, un pedazo de carne y hueso, tiesto, Padre Celestial, polvo y ceniza, como dijo tu siervo. Nada soy ni nada somos delante de tu santa presencia. Usa mi vida, Padre Celestial, para honra y gloria tuya. Que esta palabra llegue, Padre Celestial, al corazón de todos mis hermanos, Padre Celestial, y que mucha gente abra los ojos, Padre Celestial, Padre Dios eterno, en las congregaciones donde están, Padre Celestial, predicando doctrinas erradas, antibíblicas, Padre Celestial, que la apostasía se ha ido incrementando más y más, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, y ayúdanos para todos estar apercibidos, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, el Mesías, en tus manos ponemos este tiempo, esta reunión, Padre Celestial. Cuida de mi hermana Carmita, de tu hijo Luis Enríquez, que están, Padre Celestial, allá en la costa. Guárdales, Padre Celestial. Como te los llevaste con bien, tráelos con bien, con tu bendición, Padre Celestial, con tu ayuda. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, todos sabemos que damos gracias a Dios porque para mí es un privilegio, es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, ya que en estos últimos tiempos sabemos cómo estamos la pandemia, de esto del virus COVID-19, pero sabemos que aún, lamentablemente, como dice la palabra del Señor, sabemos que hoy estamos viviendo las tiempos, como dice la Biblia, que habrá terremotos, que habrá esto de las pestes, las hambres, pero ¿saben cuál es una de las señales muy grave hoy, muy enemiga, lamentablemente, del pueblo cristiano? La apostasía. Entonces yo doy honra y gloria al Señor, que el Señor aquí con mi hermano Luis y con muchos siervos más nos ha levantado para predicar sobre la verdad, para desenmascarar a cuantos que andan hoy metidos en las congregaciones cristianas, hablando de un evangelio que no es evangelio, de un evangelio muy liviano que no toca a la gente, donde la gente lamentablemente no sale cambiada, no sale tocada, no sale transformada. Entonces hoy, mis hermanos, se va a predicar, se va a compartir lo que significa la apostasía de los últimos tiempos. Amén. Abramos en Mateo. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Mateo 24.
Versículo. Versículo 3 y el 24. Ya. Otro hermano, ayúdeme con segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Otro hermano, ayúdeme con Hechos capítulo 20, 24. versículo 28. Perdón, Mateo. 24, versículo 3, y hay que saltarse al 24, mis hermanos. Y yo Hechos. Hechos 20, 28, y otro hermano con Segunda de Pedro. 2, capítulo 1, versículo 2, y otro hermano, ayúdeme con primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Hechos, ¿qué, verdad? 20, 28. Mateo 24, versículo 1. Ya. 20, 28. Ya lo tengo. ¿Ya? Sí. A ver, Mateo 24, 24, 3. 3, y ahí se salta al 24. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, y oiréis de guerra, No, el 5 también. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El 24, sí. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los Ya. escogidos. Hechos 20, 28. Ya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros que no perdonarán el rebaño. ¿Sigo nomás o ahí está bien? Claro, sigue. Que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí están conmigo estas manos me han servido. Segunda de Pedro 2:1, capítulo 2, versículo 1. 2:1. Sí, 1 y 2. Mira. Ya. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Ya tiene primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Sí. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Sigo? Sí. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ya, hasta ahí nomás. Bueno, mis hermanos, esta palabra del Señor, esto cuando el Señor les dijo a sus discípulos, recordemos que la palabra del Señor, el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu, Él inspiró a sus discípulos. Como dice la palabra del Señor en Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, dice. De apóstoles y profetas se refiere que la palabra de Dios fue escrita por los profetas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles que en su lugar entró el apóstol Pablo. Pero aquí los discípulos en el versículo 3, cuando dijo, cuando el Señor Jesucristo se sentó en el monte de los olivos, pero los mismos discípulos, ellos tenían en sus corazones esa inquietud de preguntarle al Señor Jesucristo, dinos, Señor, ¿qué señales habrá antes de tu venida? Dijo, y del fin del siglo.
Y entonces el Señor Jesucristo ya les alertó, y no solo a ellos, sino nos alertó a todos los discípulos, a todos los que nos hemos convertido en seguidores de Él. Incluso, como dice la palabra del Señor, por medio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que él con lágrimas lloraba, decía, mira que dijo... Que los amonesto de noche y de día. De día y de noche, dijo, y dice, porque se levantarán, dijo, lobos rapaces, dijo, y de vosotros mismos, dijo, para que no perdonarán el rebaño. Que no perdonarán al rebaño. Entonces, mis hermanos, hoy hemos estado viendo durante todos estos últimos tiempos cómo hoy lamentablemente la apostasía ha venido invadiendo los templos cristianos, el cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, no es un inconverso de afuera. Apóstata no es el católico. La apostasía es aquel que le aparta de la verdad. Aquel como ser un pastor evangelista, sea hombre o sea mujer, que esté bien en los caminos del Señor, caminando derecho. Un pastor que haya sido hombre de ayuno, de guerra, de oración, un hombre que haya sido valiente en predicar en contra del pecado, de predicar. Un pastor que yendo bien, que predicaba sobre la venida de Cristo, sobre todos los juicios de la tierra, que predicaba del infierno. Pero ¿qué pasó con este pastor que yendo bien, cómo este hombre de un momento al otro vino a cambiar? ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente se dejó llevar. Entonces lamentablemente hoy ha pasado, mis hermanos, con pastores que fueron tremendos siervos de Dios, tremendos siervos del Señor, que con qué pasión que predicaban el Apocalipsis, con qué pasión que predicaban de la venida del Señor Jesucristo, con qué pasión que ellos predicaban a toda la congregación, que se preparen en santidad, que Cristo viene ya. Pero con el tiempo, ¿qué pasó? ¿Por qué ellos se desviaron? Porque lamentablemente ellos, mis hermanos, les está pasando lo mismo que Saúl, como dice la palabra del Señor, que por un simple plato de lentejas vendió su primogenitura. Entonces Esaú, por más dice que la palabra del Señor, que él procuró con lágrimas que el Señor le perdonara, dice que ya fue tarde para arrepentimiento. Dios a Esaú no le perdonó lo que él hizo. Entonces, mis hermanos, hay que demostrar esto con la Biblia. La palabra del Señor, como dice en Hebreos capítulo 6, versículo 4, que una vez que los que gustaron de la presencia del Señor, de su Santo Espíritu, y que probaron del don celestial, que es imposible nuevamente que ellos vuelvan a ser renovados para salvación. Entonces, mis hermanos, la apostasía es el don de Dios. ¿Por qué? Porque la apostasía dice es irse contra las cosas espirituales del Señor. Entonces, mis hermanos, es algo aquí peligroso. Nosotros, mis hermanos, no podemos irnos en contra de lo que antes mismo nosotros hemos combatido. Entonces, con el Señor Jesucristo, cuando Él dijo aquí a sus discípulos, dice en el versículo 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, dice. Yo soy el Cristo quiere decir, yo soy el que traigo la unción, yo soy esto, vienen alzados. No van a decir yo soy el Cristo. Eso es robarle la gloria a Dios. Robarle la gloria al Señor. Y como dice en el versículo 24, dice que engañarán, si fuere posiblemente, a los escogidos, dice. Entonces, mis hermanos, esto es para la iglesia del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender hoy que se está viendo en las congregaciones cristianas. ¿Qué es lo que están predicando? ¿Qué alabanzas se están poniendo? Como hace un rato, hace unos días, mi hermano Luis aquí, él me presentó que en la iglesia de Dios es fiel, que él puso que ahí la gente, en vez de estar adorando a Dios en espíritu y en verdad, estaban como los del mundo bailando. Como una discoteca, como un show, como una pasarela, como una farándula. Lamentablemente hoy, ¿qué es lo que está pasando? En las congregaciones, como dijo mi hermano Luis, liberales, donde, ¿qué nos dice? No hay que juzgar a nadie. Y Dios lo permite. De nadie. Mira, hasta mi mamá me ha dicho, no estemos hablando de nadie. No somos nadie para juzgar, dicen las personas. No estemos a nadie juzgando. No estemos a nadie hablando, dejemos. Dios lo que mira es el corazón. Dejemos, si ellos están mal a Dios, allá Dios con ellos. No. ¿Saben qué, mis hermanos? Dios al mismo apóstol Pablo lo usó para que él con nombre y apellido denuncie a los falsos. Por eso el apóstol Pablo, como dice en Hechos 20:28, que él lloraba, decía. Porque el apóstol Pablo sabía que él ya se iba con Cristo, pero en el peligro que iba a quedar el rebaño en la iglesia, dice. Hermano, el apóstol Pablo mismo dijo, os he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Sí, por eso, como leyó Milenita, dice
Segunda de Pedro 2:1 a 2, donde dice, porque habrá muchos falsos maestros entre el pueblo, dice, que introducirán encubiertamente herejías, dice. Destructora. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que vendrán muchos lobos disfrazados de ovejas, dice. Son así. Hoy, mis hermanos, perdónenme, aunque la gente aquí se enoje, mis hermanos, los que no estén viendo por las redes sociales, nosotros tenemos que dar el nombre y apellido. ¿Por qué? Porque hoy la gente no sabe quién es quién. Así es. Entonces aquí, mis hermanos, como ser, supongamos que nosotros nos congreguemos en alguna congregación y el pastor de cada uno de ustedes sabe muy bien que Cash Luna, que Dante Gebel, que Ronnie Chávez, que Guillermo Maldonado, que ellos no son siervos de Dios. Amén. Y usted vaya y pregúntele, como ser un ejemplo aquí, mi hermana Miriam, usted va y le pregunta al pastor de la iglesia, Dios es fiel. Usted le pregunta, pastor, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, sanamente, Sana Tony Maldonado, Tamayo. ellos son siervos de Dios. Y él sí le dice, no, ellos andan con doctrina equivocada. Ellos lo que predican no es palabra de Dios. Así es. Entonces usted le dice, pero porque entonces usted sabe, ¿Qué permite? ¿por qué no los denuncia abiertamente a la luz de la palabra de Dios? Claro. Y si ellos vienen, y si el pastor viene y le dice, no hay que juzgar, dejémoslos allá. Entonces, uno, ¿qué tiene que decirle? Pastor, usted es un cobarde. Y la palabra dice que los cobardes no heredarán el reino del Señor. Porque el apóstol Pablo, él abiertamente denunció. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Habla de Mineo y Fileto, que fueron entregados a Satanás, dice, para que no aprendan a no blasfemar. Alejandro el candelero, que dijo, me causó muchos males, dijo. Él le dijo a Timoteo, cuídate de él, dijo. Ajá. ¿Cómo se llama el otro? Demas, dijo. ¿No? De Demas, de Frigelo, de Hermógenes. Incluso el apóstol Juan Claro, denunció públicamente en su epístola a Diótrefes, claro. uno que estaba metido en la iglesia y no dejaba que entraran los hermanos, ¿verdad? Le gustaba los primeros asientos en la sinagoga, Claro. les prohibía a los hermanos que trajeran otros hermanos de otros lugares para que llegaran a la iglesia. Tremendo. Claro, pero mis hermanos, dice la apostasía, eso ya vino desde el Antiguo Testamento. Así Adán y Eva, ellos desobedecieron al Señor, rompieron el pacto con el Señor cuando desobedecieron. Caín apostató. Así es. Caín. ¿Quién más apostató? Apostató Esaú cuando vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas. Apostató también, dice Jesse, el criado de Eliseo, que él codició los bienes. Las dádivas de Naamán el sirio. ¿Quién más apostató también? Los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño. Sí, vemos que también es increíble porque cuando vemos de la apostasía, Ofni y Fines estaban apostatando, robando las ofrendas que el pueblo le llevaba ahí. Y Elí no les estorbó. Coré se reveló a Moisés, que dice con su gente y sus casas, todos ellos, dice que cuando Moisés cesó de hablar, cayó. Los hijos de Aarón, Nabal y Abiú. ¿Quién apostató también? Apostató Jezabel, Saúl. Olvídate de eso. Una pila de reyes apostataron, apostató también, Jezabel, el esposo que se llamaba Acab, Jeroboam. Acá también en eso de Josué dice que por haberse robado un manto babilónico, dice, y unas piezas de plata también. Acán Dice que él no pudo alabar al Señor porque no pudo. Josué le dijo, hijo mío, alaba a Dios. El pecado no te deja alabar, no puedes alabar. entonces, mis hermanos, a lo largo de la historia, como dice, claro que la palabra del Señor habla de hombres que sí cometieron pecados de la carne, pero fueron restaurados, como ser David. David, después de que él cogió, dice, él deseó a, ¿cómo se llama la mujer de Betsabé. Betsabé? Dice que cuando él dice se arrepintió, dice que Dios lo perdonó, pero aunque quedaron consecuencias, pero fue restaurado. Sí, como no. Moisés, que mató al egipcio. Sansón dice que hasta el último minuto de su vida Oró Jehová. oró, se reconcilió con el Señor. Amén. Pero jamás, mis hermanos, debemos entender que la apostasía dice que no tiene perdón del Señor, dice. No tiene perdón de Dios la apostasía porque es irse contra Es una traición. una traición. Entonces dice, ¿qué dice la Biblia? La palabra del Señor, que al que mucho se le dará, dice, mucho se le demandará. Para el que se le haya confiado, más se le pedirá, dice. Y recibirá muchos azotes. Entonces ustedes me van a decir, pero sigo ¿en qué parte de la Biblia dicen que Dios no perdona la apostasía? Hebreos 6:4, ahí está. Amén. Hebreos 6:4. Claro, ¿Leo? claro. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu. Gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ya, hasta ahí nomás. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir aquí Dios en su palabra? Es que así es, amén. Cuando nosotros tenemos en poco lo que nos ha sido dado por parte de Dios, por su gracia, y lo tenemos en poco, es como si crucificáramos otra vez nosotros mismos a Jesucristo y tuviéramos lógicamente, valga la redundancia, en poco el sacrificio que se hizo, que fue perfecto en aquella cruz. Así como dice en su palabra también, más te valiere no haberme conocido que conocerme y volverte atrás. Claro. A ver, ayúdame con Hebreos 12, 16. 16. Amén. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Sígalo, no, sígalo. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya. Por más que lloró, dice Esaú, Dios no lo perdonó, dice. Vemos que él entregó la bendición, la entregó voluntariamente. Claro, La entregó voluntariamente, la tuvo en poco. claro. Entonces, mis hermanos, para continuar con esto, mis hermanos, debemos entender cómo hoy, lamentablemente, en esto de la apostasía, ¿qué se ve, mis hermanos? Se ve lamentablemente, como dijo una vez el pastor Hugo Albornoz en una de sus prédicas, nos está dando a todos esta oportunidad de escuchar un mensaje como este, porque lamentablemente hoy casi estas predicaciones de la apostasía, casi mis hermanos, no se oye, son muy pocos. Pero hoy, mis hermanos, ustedes pónganse a analizar lo que predica Cash Luna, Ronnie Chávez, Ana Maldonado, Ana Méndez, y Dante Gebel. Entonces, como dice ellos, ¿cuál es la doctrina que ellos han traído, mis hermanos? El reino ahora. ¿Qué es el reino ahora? Dicen, eso que es el reino ahora dice que la iglesia conquistará todas las naciones del mundo. La palabra del Señor dice que la iglesia no va a conquistar las naciones del mundo. Como dijo el Señor Jesucristo, él mismo dice que la mayoría de la gente preferirá irse por el camino ancho y espacioso que lleva. Cuando sean renovadas todas las cosas, nosotros nos sentaremos con el Señor a juzgar las 12 tribus de Israel. Claro. Amén. Y lógicamente, y vamos a tener el Señor encabezando el reino eterno. Claro. Amén. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que sufrir vituperio, tenemos que sufrir muchas cosas que están escritas y ser obedientes a la palabra de Dios. Ahorita es en la apostasía. Esperando el Maranata. Claro. La apostasía, entonces, mis hermanos, ¿de qué modo se levantó? El padre de sufrir. Padre de sufrir no era iglesia cristiana que evangelizaba. Padre de sufrir era una secta que engañaba. Iglesia universal. Y cuando el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? En el mundo, dijo, tendréis aflicción, dijo, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Habrá guerra hasta el fin. El apóstol Pablo, ¿qué decía en su palabra? Él cuando decía en Filipenses capítulo 4, decía que Él está todo dispuesto para pasar hambres, escasez, desnudez, para estar en abundancia como en necesidad, dijo. Amén. Y la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones llegaremos al reino celestial. Y como dijo el Señor Jesucristo, dijo, por mi causa, dijo, os vituperarán, por mi causa os perseguirán, por mi causa, dijo el Señor Jesucristo, seréis rechazados. Pero hoy no, mis hermanos. ¿Qué ha pasado hoy, mis hermanos? Lamentablemente esto de la apostasía ha sido, mis hermanos, es una doctrina errónea que enferma espiritualmente el alma de la gente en las congregaciones. Esto de la apostasía que ha traído, un mensaje acaramelado, un mensaje, como dijo el pastor Marcos Bonales, profetas de aguas dulces, que vienen a profetizar mentiras. En esto de la apostasía, ¿quién están hablando desde los púlpitos? Que tú vas a ser rico, que tú vas a ser millonario, que tú vas a viajar a grandes países, que tú vas a tener un carro. ¿Qué no les hablan? Entonces, mis hermanos, hoy usted pase por el centro y ¿qué va a ver? Dice, hay iglesia apostólica, dice, ¿cómo? En esto del pare de sufrir, como dicen, eso ahí le ponen de la prosperidad. Entonces, mis hermanos, hoy lamentablemente, en estos últimos tiempos, de la noche a la mañana, ¿qué se han salido declarando? Apóstoles de la noche para la mañana. Declarados por el hombre, mas no por Dios. Apóstoles, otros profetas, dice.
¿Qué dice la palabra del Señor? Que como dice la Biblia en Lucas 16:1, dice que en Mateo 13 dice que los profetas solo fueron hasta Juan, dice, que Juan fue el último de los profetas. Mis hermanos, debemos entender que hoy no existe apóstoles ni profetas. Lo que dice que a la mujer le deben decir profetiza, al hombre el don de profecía. Entonces, al que se está ahorita declarando apóstol en una congregación cristiana de la noche a la mañana, ¿qué le quiere llamar al apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo entonces fue un mentiroso al decir que él fue el último, dice. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, dice, y a mí fue el último, dice, que se me presentó, dijo, como uno de los abortivos, dice. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles, porque en el lugar de él, cuando murió Judas Iscariote, él entró a su lugar. Porque recordemos una vez que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dice la palabra del Señor. Dice que Judas Iscariote, él ya murió, no sé. Él dijo, se fue a su propio lugar donde debe estar, dijo. Como dice en Hechos capítulo 1, entonces dice que ahí echaron suertes y vino Matías, no. Pero de una vez que cuando mataron a Jacobo, que es Santiago, fue el primero en morir en los mártires de Jesús. En su lugar entró el apóstol Pablo, dice. Por eso dice la palabra del Señor que arriba en el cielo dice que la ciudad, la nueva Jerusalén, tiene los 12 cimientos y los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, dice. Eso está, mis hermanos, en Apocalipsis. Amén. Amén. Apocalipsis 21, versículo 12, un versículo nomás. 12. 21, versículo 12. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ya le digo. Perdón, mi hermano. No, perdón, en 14, mi hermanito. Al 14, perdón, disculpe. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Claro. Dice de los 12 apóstoles del Cordero, mis hermanos. Entonces, la pregunta, mis hermanos, ¿por qué hoy lamentablemente se están declarando en las congregaciones apóstoles de la noche a la mañana? Son locos con robarle la gloria a Dios. Eso está mal porque ciertamente el Señor, cuando nosotros leemos los evangelios, el que les puso, dice, y a estos llamó apóstoles. ¿Quién? Jesucristo. No fue Pepito, no fue Gonzalo, no fue Rodrigo, no fue José. El que los llamó apóstoles fue Jesucristo. Como dice la palabra del Señor, dice que el Señor Jesucristo, Él pasó, dice, toda la noche orando al Señor en un monte, en una montaña. Y el mismo Señor Jesucristo tuvo que pedir dirección al Padre para poder, dice, elegir a los 12 apóstoles, dice. Tuvo que orar, dice. Me llama la atención que en ese tiempo el Señor no cogió de apóstol a ningún ingeniero ni a ningún licenciado. Claro. Cogió a personas del vulgo, por si podemos llamar a gente que andaba bandolereando, Claro. que andaba robando. Por ejemplo, ahí vemos a Leví, cobrador de impuestos. A Es Mateo. tremendo, hijo de Alfeo. Pero bueno, vemos todo eso. Y el Señor coge lo vil, lo menospreciado, para deshacer lo que antes era, para que nadie se jacte en su presencia. Claro. Incluso Pablo, Claro. que era instruido a los pies de Gamaliel, era un hombre entendido, tuvo que declarar con su propia boca, tuvo que decir que lo que antes él tenía por ganancia, ahora lo estimaba por basura. Claro. Mire lo que dice, nosotros debemos entender hoy de qué es lo que se agarran. Efesios capítulo 4, versículo 11. Por eso dice, de eso es lo que se agarran para pasar lo que está pasando hoy, en la actualidad. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El mismo constituyó. El mismo constituyó. Pero mira lo que dice. El mismo constituyó. No dice él va a constituir, sino... El mismo constituirá. No está hablando de constituirá. Sino, El mismo va a constituir, no. No. El mismo constituyó. Quiere decir que él hace como él quiere. Claro. Nosotros debemos entender que la palabra del Señor, como dice en 1 Corintios capítulo 3, dice, porque dice, nadie puede poner otro fundamento, dice. Nadie les voy a leer.
Voy a ir, mis hermanos, a la palabra del Señor, porque nosotros tenemos, mis hermanos, que ir a esto, como dicen, a lo que Dios nos habla en su palabra, dice. Amén. Apocalipsis, perdón, 1 Corintios 3:11. ¿Algún hermanito que me ayude? Apocalipsis. No, Primera de Corintios 3:11. 3:11. 3:11. Amén. Dice, Primera de Corintios 3:11. ¿Leo? Claro. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. ¿Sigo? Sí, hasta ahí nomás. Ok. Gracias, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor, mis hermanos? Porque nadie puede poner otro fundamento Quiere decir, que ya estaba puesto. dice que el fundamento ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento que ya está puesto? Esto, la Biblia, mis hermanos. Por eso dice la palabra del Señor que al final del Apocalipsis dice que a cualquiera dice que le aumente, dice, que le quite. Hay consecuencias, dice, hay consecuencias, dice. Consecuencias eternales. No serán aumentadas las plagas y o si no será quitado del libro de la vida. Y le digo a mis hermanos, a mí mis hermanos en parte no debe, ni a mí ni a mi hermano Luis, ni a nadie no debe interesarnos que nos estén maldiciendo, mis hermanos. Nos pueden estar maldiciendo por lo que se sale a predicar alrededor de él. No prevalecerá. Nos pueden estar maldiciendo. Eso no debe interesarnos. Pero ¿sabe lo que es más peligroso? Que la maldición nos caiga desde arriba. Eso sí nadie nos puede salvar. La palabra del Señor nos advierte, dice que quien aumente, dice, quien le quite, dice. Que Dios quitará, dice, su nombre de su parte del libro de la vida Y de la ciudad santa. y de la ciudad santa. Entonces, mis hermanos, como se mencionó hace un momento, ¿qué es lo que predica hoy? ¿Qué es lo que ha venido a lo largo de estos tiempos predicando Cayuna, Dante Gebel, Ana Maldonado, Ana Méndez? Ellos han predicado el reino ahora. El reino ahora, como se está mencionando, es que la iglesia es para conquistar, dice, las naciones del Señor. La palabra, como dice la palabra del Señor, que la iglesia dice es para evangelizar, para predicar, no para conquistar las naciones. Nosotros debemos entender ahorita, el que está a punto de conquistar este mundo, a tomar control de este mundo, es el anticristo cuando la iglesia se vaya arrebatada al cielo. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? La gente hoy en toda esta multitud que están metidas en esto de Enlace TVN, del Canal 70, la Maratónica, ellos que están de todo esto, la gente lamentablemente ahí no está siendo instruida en la palabra del Señor, porque estas personas no hablan de la Biblia, sino ellos quieren escuchar lo que les adivine, lo que les Que conviene. quieren escuchar ellos, que les estén, ¿cómo se llama? Lisonjeando. Lo que le estén ahí adivinando. Eso es lo que quiere la gente. Pero lamentablemente la gente no quiere escudriñar la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo que dijo, escudriñar las escrituras, dice. Porque de cierto digo que ya está. Él como dijo, no escudriñen lo que viene, dice lo que viene cualquiera, dice cualquiera que venga con sus pamplinas, Así es. con doctrinas falsas, mis hermanos. Ujú. Entonces, lamentablemente, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Pero toda esta gente dice, el día cuando vayan a la presencia del Señor, dice que ellos le van a reclamar al Señor, Señor, pero en tu nombre, Señor, dice, hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Dice que ellos van a reclamar, dice. Pero dice que el Señor no les va a reprochar, dice eso. Es lo que les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque toda esta multitud que estuvo donde Cayuna, donde Dante Gebel, donde Ronnie Chávez, donde Ana Maldonado, Guillermo Maldonado, cuando toda esa multitud podían haberse salvado, entrar al cielo. Y como dice la palabra del Señor en Mateo 23, donde dice que ellos son gente que ni entran ni dejan entrar, dice, ni hacen ni dejan hacer. No se pierden solamente ellos, sino hacen perder a una multitud de ovejas Solo dice que un no buscan de prosélito. la palabra, sino van tras hombres. Entonces, Ahí la ves. mis hermanos, nosotros debemos entender que en estos tiempos, mis hermanos, no es tiempo ahorita de estar siguiendo a hombres de carne y hueso. Así es. Nosotros debemos seguir a Cristo Amén. y estar, como digo, mis hermanos, en la palabra del Señor día tras día de la lectura. Porque una de la apostasía ha sido una de las plagas que ha venido a enfermar, mis hermanos, a la gente, anímicamente. Cuerpo de Cristo. Porque hoy, lamentablemente, es triste y penoso de ver cómo el pueblo de Dios dice carece de un alfabetismo. Analfabetismo. Andan en Analfabetismo. alfabetismo de desconocimiento de las escrituras. Así.
Así es, mis hermanos. Por eso dice la palabra del Señor, como dice aquí, dice que el fundamento de Dios está firme, mis hermanos. ¿Cuál es el fundamento? Dice esto la palabra de Dios. Como dijo en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, dice. Siendo Jesucristo mismo. Siendo Jesucristo, dice. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí Dios en su palabra? Que ya dice esto ya está sellado, mis hermanos. ¿Qué más queremos? Que Dios ya nos dejó la doctrina, su palabra, el manual de vida. No meditamos día y noche. Estamos fregados. Ahorita, mis hermanos, lamentablemente cualquier viento de doctrina ahorita se infiltra. Ahorita lamentablemente la gente en las congregaciones cristianas, sin darse cuenta, no saben que son doctrinas de demonios que les pueden estar predicando, mis hermanos. Dice la Biblia, mi pueblo fue llevado cautivo. Y como dice mi pueblo, dice, pereció por falta de conocimiento. Entonces, mis hermanos, la misma palabra del Señor, como dice, probar a los espíritus, dice, si son de... Y los tales son de Cristo. Dice, no creáis a todo espíritu, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice. Como dice la palabra del Señor en Primera de Juan. Recordemos que el apóstol Juan, él siendo uno de los apóstoles que hablaba del amor del Señor, pero también sí era radical en eso de sus epístolas. Él como dijo, han escuchado que el anticristo ya está cerca, pero dice, hoy han salido muchos anticristos, dice. ¿Y quién es el anticristo? Aquel que niega que Jesús vino en carne. Anticristos, mis hermanos, son aquellos que traen una doctrina errónea. Aquellos que quieren oponerse a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué tal es esta palabra? Interesante. Pero nosotros, mis hermanos, es para meditar. Es para nosotros día tras día vivir, mis hermanos, en ella. Recordemos que Cristo Jesús está a punto de recoger a la iglesia. Lo que hablábamos el otro día, Stewart, que ya está bueno ya andar como disfrazado, ¿no? Claro. Hay que ser verdaderamente transparente delante de Dios. Hay cristianos encubiertos que ni se les reconoce que son cristianos. Eso hace. Ahorita, mis hermanos, nosotros debemos pensar que el cristianismo está a la moda. Cualquiera sale con sus cosas que son cristianos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, por sus frutos los conoceréis, dijo. Pero hoy, mis hermanos, lamentablemente, ¿qué es lo que se ve? La gente no defiende la verdad, sino la gente defiende a un hombre de carne y hueso. Así es. Nosotros debemos entender que el ídolo, mis hermanos, del católico, dice como ellos, dice eso debemos, mis hermanos, perdónenme que les diga esto, debemos entender y disculparles porque tal vez un católico no abrió la Biblia. Por eso lo que ellos sí, dicen pero ellos han escuchado la verdad. Han escuchado la verdad. Y en el mundo se dice, perdón, que incluso la falta de conocimiento no te exime de responsabilidad, porque es una obligación de todos realmente buscar la verdad. Por ahorita, mis hermanos, el problema es que hoy en el mismo pueblo cristiano hay idolatría, mis hermanos. Hay idolatría. Están aferrados la gente en seguir al hombre, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que hoy dice, hasta el mismo, dice, Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, dice. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que hoy, como yo le he escuchado al siervo David Aimon, lo que dice, que están hoy, como lamentablemente, predicando a todas estas personas que hemos mencionado, ellos que quieren hacer entender a la gente a su manera, que la iglesia tiene que conquistar las naciones. Cuando la misma palabra dice que las naciones dice que no se volverán a Dios, mis hermanos. Lamentablemente aún la gente, pese a que vino esto del virus COVID-19, la gente se sigue apartando del Señor. La gente le dándole la espalda al Dios vivo y verdadero. La gente no quiere entender, mis hermanos. La gente no quiere hacer caso a la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, hoy que lamentablemente que vinieron a engañar, a decir que este 2020 va a ser un año exitoso, un año de prosperidad. De repente vino esto del virus COVID-19 que golpeó economías, gente sin trabajo, hubo muertes, que hubo desastres, desastrosos. Y sigue habiendo. Y sigue habiendo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, como dicen ellos, todos estos, Cayuna, Dante Gebel, Guillermo Maldonado, ellos lo que han venido a su largo tiempo predicando solo pura prosperidad de conquistas de los reinos. Y ellos han venido a decir que hay que poner un alcalde cristiano, que el alcalde tiene que ser cristiano.
que el presidente que tiene que ser cristiano. No, mis hermanos, la cosa no es así. Entonces, mis hermanos, hoy nosotros debemos entender. Ustedes yo quisiera que ustedes aquí en casa vieran uno de los videos, lo que dice Cayuna a la luz de la palabra del Señor. Y Cayuna lo que dice cuando una vez les dijo a los que les estaba ahí predicando, ¿quién de ustedes dijo no probado droga? Alce la mano. Y todos alzaron. ¿Y sabe lo que dijo Cayuna? De lo que se perdieron, dijo. Yo sé que eso lleva al infierno, pero después es uno de los más ricos. Eso es lo que dijo Cayuna, salió diciendo. No sé si ustedes se habrán enterado de eso. Eso es lo que ha pasado. Miren lo que predica Ana Maldonado, ella predica otras aberraciones. Esto como ser Ana Méndez lo que dijo que los billetes hablan, dice. Entonces, mis hermanos, otra cosa, esto de la apostasía, mis hermanos, que lamentablemente, en esto de donde ha entrado la apostasía, la gente ya se olvidó de que Cristo viene, la gente ya se olvidó de que existe un infierno. En esto de la apostasía, mis hermanos, ya se olvidó de que esto lamentablemente, el arrebatamiento ya fue negado, mis hermanos. No están esperando eso. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? Ya para terminar, mis hermanos. El Señor Jesucristo él mismo lo dijo. Mi reino no es de este mundo, dijo. Es el mismo Señor Jesucristo cuando él estuvo aquí en la tierra, él despreció lo de este mundo, dijo. Por eso dijo, mi reino no es de este mundo. Pero sin embargo, esta gente erróneamente quiere conquistar el mundo. Como dice la palabra, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que Claro. por eso muchos se desviaron de la verdad y fueron arrastrados a muchos dolores. ¿Sí? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso muchos se desviaron de la verdad. Claro. Además, la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Entonces, verán, mis hermanos, para terminar, la misma palabra nos habla. Que si alguno dice viene predicando a otro Jesús, de los cuales hemos predicado, No le dice. digáis bienvenido, no le digáis. Claro. Recordemos, mis hermanos, la palabra del Señor aquí, como nos dice el otro Jesús que se refiere que ellos vienen predicando, ellos dicen que están predicando a un Jesús ambicioso, a un Jesús de codicia. Ellos no están predicando al Cristo de la Biblia. Como dice la palabra del Señor, que el Cristo de la Biblia, ¿cuál fue? Un Cristo, como dice, que él dice, cuando él dice que él dijo, las zorras, dijo, tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Eso está en Mateo 8, por ahí, versículo 20. Entonces el Cristo de la Biblia fue humilde. Fue el que nació en un establo. El Cristo de la Biblia, él decía que aún lo que tuvieron le quitaron. Cuando él dice, él hasta pidió un burrito para entrar en Jerusalén. Pero mis hermanos, cuando dice la Biblia que si alguno viene predicando a otro Jesús, dice, ¿a qué Jesús, mis hermanos, están predicando hoy en las iglesias apóstatas? Un Jesús que ellos mismos se han inventado. Un Jesús de la prosperidad. Enseñan ellos a un Cristo dice que Solo amor. solo amor, que quiere ser rico, que quiere ser pobre, que quiere ser rico, que Dios no quiere que seas pobre. El que venga y parte con Dios. Eso es lo que Eso, mis hermanos, lo que dicen, están enseñando esto que pacta con Dios. Cuando la misma palabra dice que el hombre no pacta con Dios, sino Dios hace pactos con el hombre, dice. Dios es el que pacta, dice. No el hombre no va a pactar con Dios. Que el hombre es mentiroso. Por eso dice la palabra del Señor que de Dios es la tierra y su plenitud, dice. Nosotros no tenemos que nada que darle a Dios. Nosotros lo único que tenemos que darle al bendito Nuestra Dios vida. es el corazón, nuestra vida, nuestra alma. Que nosotros debemos entender que tenemos que ser gratos con Él que nos compró a precio de sangre. Nosotros, ¿qué le ofrecemos a Dios? Por eso, Por eso también la palabra dice que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Coja su cruz cada día y sígame. los caminos, No es fácil. mis hermanos, del Evangelio es cruz, mis hermanos. Y lamentablemente esta gente no quiere entender esto. Que el camino del Señor Jesucristo es estrecho y angosto. Que ese camino es cruz. Lamentablemente hoy mucha gente cree que venir al Evangelio verdadero, que los problemas acabó todo es cuando comienza. Uno, mis hermanos, cuando comienza a hablar la verdad, se buscan enemigos. Miren, mis hermanos, nosotros aquí nos hemos buscado en el barrio enemigos. Hay gente que ya es nuestra enemiga. Nosotros tenemos enemigos, mis hermanos. La gente que nos estarán hablando por
Por detrás. Entonces, una pregunta está igual para que le respondas ahí a todas las personas que están mirando. ¿Y por qué, si nosotros sabemos que cuando venimos a Cristo nos buscamos más problemas, por qué nosotros seguimos en Cristo? Porque dijo el Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y él como dijo, sé fiel hasta la muerte, dijo, y yo te daré la corona de la vida, dijo. Y él dijo, fuera de mí. Fuera de mí, separados de mí, nada podéis hacer, dijo. Entonces, mis hermanos, yo sé que por aquí nos pueden ver, yo sé que aquí nos pueden ver muchos pastores, mis hermanos. Amén. Pero nosotros aquí vamos a seguir hablando la verdad, aunque se enoje, aunque se resienta. Aunque, mis hermanos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que él se quedó solo, pero Dios estuvo a mi lado, dijo. Solo. Entonces, tengo opiniones nomás, aquí hay libertad, mis hermanos. Opinen nomás, hay libertad. Así es, hermano, eso es tremendo porque lamentablemente no sé si van inclusive a abrir otra vez que entren a los locales donde se congrega la iglesia. Y es triste, ver cómo va a haber ovejas, es decir, que no se preocuparon por ellas en todo esto de la pandemia y van otra vez allá a caerle atrás al hombre. Claro. Tremendo, ¿no? Déjenme, solo esto les voy a leer, mis hermanos. Lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 18. Aquí les voy a leer lo que dice. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, aún ahora Lo digo llorando. que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hoy, mis hermanos, lamentablemente en las iglesias donde ha entrado la apostasía, ellos solo piensan en lo terrenal. Ellos solo quieren hacer tesoros aquí en la tierra y no en el cielo. El mismo Señor Jesucristo dijo, hacer tesoros en el cielo, dijo, y no en la tierra. Así es. Y cuando dijo el apóstol Pablo, en Filipenses 3:20, lo que dice, y más nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice. Cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros, mis hermanos, debemos entender que nosotros aquí estamos solo de pasadita, como peregrinos, como pasajeros. Entonces, mis hermanos, damos gracias a Dios, aunque debemos entender que Dios, aunque haya usado este pedacito de carne y hueso, que soy un hombre, mis hermanos, yo no soy lamentablemente nada delante de Dios. Amén. Solo, mis hermanos, yo soy un instrumento, mis hermanos, soy un tiesto. Soy un gusano, soy como langosta ante la presencia de Dios. Y me tengo que humillar ante Él. Porque como dice la Biblia, que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no comparte. Nosotros tenemos que darle honra y gloria a Él, mis hermanos. Como dijo el Señor Jesucristo, el que busca su propia gloria, dice... Busca su propia ruina. Yo te entiendo el que tú dices. Dice que el que habla por sí mismo busca su propia gloria. Sí, amén. Que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Otra cosa, mis hermanos, lo que ha pasado en las iglesias donde ha venido la apostasía, que la gente dice, yo decreto, yo declaro. Yo decreto, yo declaro. Yo no sé para qué andan con Dios si ellos mismos tienen poder en la lengua. El hombre, mis hermanos, no puede declarar, Supuestamente. no puede estar diciendo yo decreto ni yo declaro. Los decretos dice que Dios puso aquí en la palabra del Señor. Los decretos dice. Como les pongo un ejemplo, aquí en el Ecuador, el presidente Lenín Moreno y todos los presidentes, cuando vino esta la pandemia del virus COVID-19, ellos pusieron los decretos, que el toque de queda es desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Eso fue un decreto establecido por el presidente. Si un presidente en lo terrenal pone los decretos, aquí en la palabra del Señor, pone los decretos, aquí a la gente, al pueblo. No se diga que Dios, siendo un Dios amo, un Dios todopoderoso, ¿cómo pone aquí los decretos? Nadie puede cambiar. Pero esos decretos que ponen los presidentes son temporales. Y como la misma palabra Los del decretos Señor, de Dios son permanentes. la misma palabra dice de Dios, que Dios pone reyes y quita reyes, dice. Él pone reyes y quita reyes. La misma palabra dice que nosotros debemos someternos a obedecer a toda autoridad terrenal, dice. Pero siempre y cuando sea de Dios. Pero en esto, mis hermanos, no debemos confundir una cosa con otra cosa. Nosotros, como dice la palabra del Señor, cuando Juan y, ¿cómo era?
el apóstol Juan y Pedro fueron ellos presos y les prohibieron que no prediquen el evangelio. Cuando vino el ángel, dice, y los libertó, les dijo que el ángel les mandó que vayan y prediquen las palabras de esta vida. Y como dijo el apóstol Pedro, dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dijo. Claro. Bueno, Dios les bendiga. Si algunos hermanos vieron por todo esto, siguieron en vivo, esperemos que no se enojen conmigo ni con nosotros, porque nosotros tenemos que hablar la verdad. La verdad. Y esperamos, mis hermanos, prepararnos, que Cristo puede venir en cualquier momento a arrebatar la iglesia, su iglesia, pura, sin mancha, sin arruga. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, claro. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos ahorita, en estos tiempos, dejar la tibieza, el doble ánimo, sacarnos esa careta que Dios quiere, y Dios no nos quiere hipócritas, Dios no nos quiere de doble ánimo, Dios nos quiere de verdad para Él, que nosotros saquemos todo lo que es anatema de nuestro corazón. Gloria a Dios. Eso, mis hermanos, un fuerte saludo. Muchas gracias.